Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente en sus hogares. En la noche de hoy cuento con la participación muy honrosa de 3 destacados juristas dominicanos para tratar un tema del más alto interés nacional. Se trata de si el país necesita realmente una reforma constitucional como ha planteado el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, en más de una oportunidad en los últimos tiempos. Y para ello cuento a mi izquierda con el licenciado Cristóbal Rodríguez, el licenciado Eliseo Alcántara y el licenciado Yuri Rodríguez. Así que muy buenas noches, caballero. Gracias, Almanzar, perdón. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. Gracias. Bueno, ¿realmente necesita el país una reforma constitucional? Bueno, esa es una pregunta. Desde el punto de vista estrictamente técnico, me parece que no. Nuestra Constitución está bastante, yo diría que todavía no hemos agotado, no la hemos aplicado en un 100%, entonces entrar en un proceso de reforma, algo que no hemos aplicado en aspectos fundamentales que todavía están pendientes, pues me parece a mí que es un contrasentido. Pero esas son decisiones políticas y aparentemente hay una necesidad política de hacerlo. Bueno, pero ¿cuál sería el propósito? ¿Qué se persigue con una reforma de la Constitución? Bueno, lo que se ha dicho hasta ahora, no se conoce el texto, pero lo que se ha dicho hasta ahora es fortalecer la independencia del Ministerio Público, poner unos candados, que son unos controles adicionales para dificultar un poco el proceso de reforma en cuanto a algunas materias, entre ellas la reelección presidencial. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora. Y la verdad es que en cuanto al Ministerio Público, pues yo entiendo que por la vía de la legislativa se puede resolver algunos temas. Todo es mejorable, ¿eh? O sea, no es que no haya espacio para que sea mejor la Constitución. Ahora, la pregunta es si es necesario. Y yo desde ese punto de vista, pues no lo veo así. Bueno, utilizando la expresión necesario o necesidad, si lo tomamos en términos literales, es como si el país no pudiera funcionar sin la reforma, y yo creo que puede funcionar. Ahora, yo preferiría plantear la cuestión de otra manera. Lo que determina una iniciativa o la decisión de adoptar una iniciativa de modificación de la Constitución es responder a una pregunta: si la Constitución tiene cuestiones o aspectos que ameriten ser reformados, independientemente de que el país pueda o no continuar la marcha si no se hace. Y yo creo, y esto es algo que yo lo he dicho muchas veces en los últimos 14 años, es decir, desde que entró en vigencia la Constitución del 2010, que la Constitución del 2010, con todo lo que supuso en términos de avances, en términos de sembrar la plataforma para procesos de fortalecimiento institucional en muchos ámbitos, nació necesitada de ser reformada, porque esa Constitución introdujo, por un lado, elementos que fueron retrancas y que significaron retrocesos muy notables en ámbitos institucionales como el sistema de administración de justicia, por ejemplo. El diseño en las cuestiones estructurales, el diseño constitucional en las cuestiones estructurales de la administración de justicia fue pensado para dar marcha atrás a todo lo que significó el proceso de modificaciones que inició en este país a finales de los 90. Después de la modificación de la Constitución del 94, la convocatoria por vez primera del Consejo de la Magistratura en el 97, la Constitución de la Corte Suprema de Justicia, el inicio de la carrera del Ministerio Público que inició unos años después. Es decir, todo eso y los ajustes que en el camino se fueron logrando y los avances que se fueron logrando, había empezado un proceso de estancamiento. Recuerdo el magistrado Jorge Subero que insistía en la necesidad de una segunda ola de reforma cuando ya se notaba el estancamiento. Se habían hecho estudios en el país sobre, esto se frenó, bueno, en el 2010
empezó un proceso de involución con sede en la Constitución. Y le pongo ejemplos concretos. Parte de lo más, digamos, cuestionable, censurable, tiene que ver con la incorporación de el titular de la Procuraduría General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque esa es una decisión que incide directamente, de manera determinantísima, en la conformación de los 3 órganos supremos de administración de justicia: político, electoral, constitucional y casacional. Entonces, ¿por qué entonces se elogia esa Constitución como un modelo de porque tiene Constitución? muchas cuestiones elogiables. Porque tiene muchas cuestiones elogiables. Catálogo, mayoría, ¿no? catálogo Sí, de derechos fundamentales, por supuesto, ejemplo, por muy supuesto bueno. que sí, pero tiene muchas cosas censurables y esa, a mi juicio, es una de las más. Es una de las Pero más. cuando hablamos de derechos fundamentales, el país había abrazado ese concepto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Sí, que pero tiene fuerza de ley, ¿no? con la Convención Americana Sí. de los Derechos Humanos, más bien, pero la descripción del contenido esencial y la enumeración de esos derechos es en la Constitución de 2010, donde adquiere mayor desarrollo, y la garantía de esos derechos, sobre todo, el tema de la tutela judicial y demás, es ahí donde se configura. Antes, en los textos constitucionales anteriores, o no estaban descritos de esa manera, o simplemente se limitaba a meros enunciados. Aquí están desarrolladas todos lo que son el catálogo de derechos fundamentales. Por lo tanto, eso es un avance cuántico para la República Dominicana. Ahora, a mí me preocupa el hecho de que esta Constitución, cualquiera que sea, la modificación que se logre, no será el resultado de un gran consenso nacional o de un gran pacto político nacional. Y yo creo que eso puede resultar peligroso. Bueno, lo primero que habría que rescatar es precisamente el criterio de necesidad, que ya lo plantearon. ¿Es una necesidad creada o es una necesidad impuesta, digamos, por la circunstancia política, efectivamente, que se pueda generar a partir de este esfuerzo? La situación es la siguiente, digamos, lo que uno ha podido escuchar por parte del presidente de la República es la necesidad de aumentar el criterio de independencia hacia el Ministerio Público, sobre todo, ¿no? como tema de principalía, ¿no? O protagónico, mejor dicho. El problema va a ser si ese criterio de independencia se va a basar meramente en la metodología de selección del incumbente o el titular de la Procuraduría. Si no hay otra idea más allá de poder reformar o transformar el sistema de administración de justicia o, digamos, el propio manejo de la Procuraduría o del Ministerio Público, hablando entre otras cosas de un Ministerio de Justicia, que no se requiere modificar la Constitución para tener un Ministerio de Justicia, sino que se puede hacer a través de una ley sin ningún tipo de problema. Ahora bien, la situación es que cualquier metodología posible, y esto ya es un escenario especulativo, involucraría en alguna medida al Senado o a la Cámara de Diputados o al Congreso en sentido general, que por primera vez en la historia las 2/3 partes ya responden a una sola fuerza política. Entonces, claro, tendríamos un escenario muy similar al que tuvimos con el actual presidente de la Cámara de Cuentas, que ha sido completamente infuncional, a pesar de que se cree que se garantiza la independencia de ese organismo, de ese órgano, mediante la selección, mediante la metodología de selección. Pero vemos que en la práctica no ha sido así, precisamente por las falencias institucionales que tiene la República Dominicana. Entonces, creo que hay aspectos mucho más profundos que habría que ver, digamos, para poder lograr una constitución si esa decisión ya se tiene tomada. Ahora, las últimas veces que se ha referido a la necesidad de una reforma constitucional, el presidente ha sido muy enfático en señalarle al país que esa es la garantía que él le da al país, a la nación dominicana, de que no va a intentar un tercer mandato. Pero lo que va a impedir realmente un tercer mandato no sería una reforma de la Constitución, sino la Constitución como está ahora. Sí, claro, la regla del 124 ahora mismo cierra la posibilidad. Claro. Porque lo que garantiza el 124 es poderse repostular. Ni siquiera ejercer 2 mandatos, sino una repostulación y nunca más. Es lo que dice el 124. Ahora mismo ya eso es un hecho consumado, una situación jurídica que ya se ha producido Sí, completamente. porque hay precedentes. Ya él se presentó
Sí. ya le está, ahora mismo está inhabilitado. No, ya fue declarado como ganador por el órgano competente, que es la Junta Central ya Electoral. tiene su certificado, no hay opción para volver. Ahora, ese es uno de los temores, que una reforma pueda entonces dejar algún resquicio, aunque hay una discusión doctrinaria sobre eso, pero hay un adagio que dice que donde hay dos abogados hay tres opiniones. Así es. Entonces ahí hay un tema. Entonces aquí hay cuatro opiniones. Acá habrá mínimo cuatro. Claro que mínimo cuatro opiniones, hoy somos tres abogados. Imagínese usted en el Tribunal Constitucional donde hay más de una decena de abogados. Ahora, el mecanismo para convocatoria de una reforma tiene que ser mediante una ley, ¿no? Que plantea la necesidad de la reforma. Y esa reforma esa ley tiene que establecer o decir, si mal no me equivoco, tiene que decir el propósito de la reforma. Es decir, que en sentido clásico sería una convocatoria ad hoc. Pero tengo entendido, y ustedes me aclararán este asunto, porque así lo piensa mucho o teme mucha gente, que una vez instalada la constituyente, el constituyente puede plantear cualquier tema. Y muchas veces puede resultar que el tema para el cual fue convocada la constituyente no sea lo que discuta realmente la constituyente. Eso es una posibilidad, ¿no? Sí, claro. En efecto, por la soberanía legislativa, el constituyente tiene la capacidad de poder agregar, variar o modificar cualquier tipo de tema o tópico que entienda pertinente para la modificación de la Constitución. El presidente ha sido muy claro en el sentido de que de las muchas reformas que él le plantea todavía al país, hay dos que son, según ha dicho, fundamentales. La reforma de la Constitución, que yo creo que tiene que ser tratada primero que la fiscal, por las consecuencias que podrían derivarse de la aprobación primero de una reforma fiscal, ¿no? Que podrían crear un ambiente nacional bastante complicado. Ahora, ¿cuál sería el propósito real? Porque sabemos que la economía requiere ya de algún tipo de reforma fiscal, porque el gobierno está funcionando con un déficit mensual de 20.000 millones de pesos. Que si se le suman los 5.000 millones mensuales del Banco Central de la República, estamos hablando de 300.000 millones de déficit operacional del gobierno dominicano. Eso amerita rápidamente abordar el tema, ¿no? Y a mí me parece que eso es más urgente que cualquier reforma de la Constitución, porque la reforma de la Constitución puede esperar 1 año, 2 años, por más necesaria que sea, pero el tema del déficit fiscal es un tema que puede echar a rodar toda la estabilidad económica y financiera, incluso la paz social que está viviendo el país desde hace 60 años. Entonces, yo creo que si hablamos de una reforma necesaria, realmente tendría que ser la reforma fiscal. Incluso el cronómetro aquí está invertido, porque la urgencia de la reforma fiscal está sujeta a términos de calendario. O sea, en octubre tiene que llegar el presupuesto 2025. Así es. Y en el presupuesto del año 2025 tiene que estar consignado la fuente de recaudación, de cómo se va, las medidas que se van a tomar para ir enfrentando el déficit, porque eso es lo que las casas evaluadoras de riesgo ven para tomar sus decisiones. O sea, hay que dar señales, y eso es en octubre. O sea, estamos prácticamente ya entrando a final de julio, y entonces tenemos ¿cuántos? 60 días para definir cuál va a ser la ruta a nivel económico. Y entonces, antes de eso, vamos a reformar la Constitución. Entonces, yo creo que es marchar a pie forzado. No, pero también 3 meses no son suficientes para una reforma tan complicada como una reforma fiscal por los intereses que hay en juego, ¿no? Sí, yo pienso que hay un paquete de reformas, ya se han avanzado. Yo he estado leyendo unos artículos que ha retomado su columna en el periódico El Caribe el ministro Paveliza, de Economía, Planificación y Desarrollo. Y él ha hecho un bosquejo del programa de reformas del gobierno. La reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma de la seguridad social. Es decir, hay una agenda de modificaciones, la más compleja de todas, la más compleja por lo sensible, por lo sensibilísimo del tema es la fiscal. Por tanto, es la que más amerita un trabajo de carpintería en términos del consenso social, político,
más Sí. técnico en menor medida, pero también. Porque el déficit con que opera el gobierno es equivalente al 3.5, 4.0 del Producto Interno Bruto. Estamos Claro. hablando de una cosa bestial. Un déficit que hace 5 años era 2.5% del Producto Interno Bruto, o sea, y que ha crecido de una forma rampante en los últimos 3 años. Y O sea, el gobierno no habla de reducción del gasto público. Bueno, que esta economía, el gasto público es un componente muy sensible. Cuando tú reduces el gasto público de una manera muy significativa, la economía se frena, porque el gobierno es el principal. Bueno, lo que hay que ver es el criterio de ese gasto público, Sí. porque, por ejemplo, el aumento en gasto corriente ha sido también abismal en la República Claro. Dominicana. De hecho, es la primera vez que se toman préstamos para el pago de gasto corriente, en franca violación a la ley de No, crédito y- público, incluso, por ejemplo. incluso el gobierno está financiando con préstamo la deuda, el pago de la deuda. Entre otras Sí. cosas. Entre Entonces, otras cosas. también uno lo que quisiera ver desde el punto de vista hasta ciudadano es valorar los sacrificios que el gobierno en principio va a hacer para luego exigírselo a la ciudadanía, ¿no? Bueno, y lo que quieren los evaluadores de riesgo es precisamente que le digan cómo se va a frenar esa tendencia o cómo por lo menos se va a conservar el clima de sostenibilidad de la deuda, porque eso es lo preocupante. O sea, lo preocupante es que ya nosotros estemos destinando una proporción tan significativa de los ingresos tributarios al pago de la Ahora, deuda. es evidente que el gobierno no va a confrontar ningún tipo de dificultad para que se le apruebe cuantas cosas quiera que se apruebe en el Congreso, ¿no? Porque tiene una mayoría absoluta. Y no hay forma de que la oposición entre en negociaciones, porque no hay un ambiente político favorable a un pacto, ¿no? Y se habla de un pacto a nivel empresarial, pero es evidente que no existen condiciones para ese pacto. Bueno, yo diría que es más delicada la situación, porque entre políticos se entiende más fácil. El problema es que ahora no hay, la oposición no está en condiciones de sentarse a pactar absolutamente nada, pero el rechazo a las cargas impositivas sí existe. O sea, es más difícil de manejar para el gobierno a un conglomerado sin dirección política que sentarse a hablar con los que hablan el mismo idioma, que son los políticos. Pero más allá que eso, yo pienso que la República Dominicana está en una crisis de diálogo desde hace mucho tiempo. La última vez que en este país nos sentamos a dialogar sobre algún tema y generar un pacto social mínimamente consensuado fue hace más de una década, en el año 2014 con el Pacto Educativo. Posterior a eso es cierto que se firmó el Pacto Eléctrico o que se puso en marcha, pero fue el mismo Pacto Eléctrico que la actual gestión gubernamental se negó a firmar cuando el PLD era gobierno, ¿no? Entonces, una serie de obstáculos que yo creo que también dificultan aún más ese posible pacto. Con el tema fiscal yo quiero señalar algo. Hay un libro clásico de teoría de la imposición que se llama Ideologías de la imposición. El tema de un pacto fiscal es un mito. Aquí y en todas partes. Aquí y en todas partes. Nadie está de acuerdo con que se incrementen, Los con que se impuestos. amplíe la base o con que se incrementen Su nombre las lo tasas. Ni que se reduzcan las excepciones. Pues su nombre lo dice, impuestos. Fíjese que nosotros tenemos desde el año, la primera ley que se votó en este país en el año 2012 fue la ley 1-12, es la ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Según esa ley, hoy, 2024, Ya el pacto fiscal hoy debió haber sido 2024. firmado. Para hace rato. No, la presión tributaria hoy debía ser de alrededor del 23%. Para el 2025 debía estar en 24 y en 26 para el 2027. Bueno, Esa era la ruta del incremento gradual de la presión tributaria y estamos en 14. pero el problema es que el gobierno Estamos en no ha 14. reducido, no ha sido capaz de reducir la evasión. Es como decir, creo que Ha aumentado, por el contrario. Milton Friedman era que decía que no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Y aquí hay que añadirle, no hay nada más permanente que una exención temporal. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema del arroz, ¿no? Que en 2025 entra en La salvaguarda. tasa cero. Y tuvimos 20 años y no hicimos absolutamente nada de 2005. Así es. O sea, Bien, si ustedes me lo permiten, caballero, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Continúen con nosotros, por favor, en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Y hemos estado conversando con 3 destacados juristas dominicanos sobre el planteamiento que ha hecho el presidente Luis Abinader en el sentido de que se va a impulsar lo que él denomina una reforma
constitucional. Y ha dicho que esa es la garantía que él le va a dar al país de que no va a intentar un tercer mandato que la Constitución actual le prohíbe. Entonces, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar en relación con esas dos reformas que aparentemente ocupan la principal atención del gobierno? Me refiero a la constitucional y me refiero a la fiscal, porque evidentemente en lo que tiene que ver con la segunda, si no lo logramos en el tiempo que el licenciado Almanzar ha dicho, evidentemente aquí puede haber problemas económicos muy serios, ¿no? Bueno, para mí que el presidente Abinader se logre una habilitación no es lo peor que pudiera pasar. No sería nada nuevo, ya ha pasado con anterioridad en nuestro país. Lo que sí me preocuparía sería que temas neurálgicos fundamentales de la Constitución, como el debido proceso o la tutela judicial efectiva, pues puedan verse, digamos, tergiversados desde el punto de vista ya desde el constituyente, cosa que hemos vivido en la práctica en muchísimos casos instrumentalizados, ¿no? por el Ministerio Público. Entonces, eso sí serían cosas, digamos, que generarían bastante preocupación. Pero que el presidente pueda habilitarse o no, porque evidentemente, partiendo de la interpretación de la irretroactividad de la ley, habría que ver lo que juristas mucho más experimentados que yo pudieran referir en ese caso, pero lograría su habilitación inmediata, por lo que, insisto, para mí eso no sería lo más alarmante. Pero podría ser un elemento o un factor determinante de convulsión política. Sí, claro, obviamente eso cambiaría el escenario político y también a lo interno de su propio partido, porque ahí hay proyectos presidenciales que están montados sobre la base de la alternabilidad. Entonces, dejarlo con el bate en la mano, popularmente hablando, es un tema. Eso haría que se reconfiguraran algunas aspiraciones que hay ahí. Entonces, yo no veo eso. La verdad es que yo no lo veo viable, el que aún con una modificación constitucional el presidente pueda ir. Pero como dijimos anteriormente, ahora mismo la puerta está totalmente cerrada. Si hay una reforma constitucional, eso es dejar un espacio, un resquicio por donde se puede meter cualquier cosa. Es más fácil ir a buscar una opinión de un tribunal que ir a buscar el favor de todo un Congreso para repostularse. O sea que la verdad es que ahí se abre un escenario que puede generar especulaciones y suspicacias. Mira, a mí el tema bueno, por partes. El presidente Abinader tiene un impedimento constitucional para volver a postularse, inclusive en el escenario de que hubiera perdido las elecciones. Porque la Constitución Dominicana no pone como condición para el impedimento haber sido electo, sino haberse postulado para un segundo periodo. Por eso yo he dicho recientemente que es otro mito del constitucionalismo dominicano, es la creencia de que nosotros tenemos el modelo norteamericano en materia de control de la reelección presidencial. No es el modelo norteamericano. La Constitución de los Estados Unidos dice en su enmienda 22ª que nadie podrá ser presidente más de 2 veces, punto. La Constitución Dominicana no dice eso, ni se puede inferir eso. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, yo no veo al presidente modificando la Constitución para rehabilitarse, en absoluto. Ahora, ¿por qué? Pero quiero agregar algo. El tema de la reelección presidencial y de la duración del periodo del mandato del gobierno ha sido un tema que ha estado como elemento de zozobra, de trauma, de guerras civiles, de golpes, de contragolpes de estados, de dictaduras, de despotismos, en toda la historia de la República Dominicana. Por tanto, lo digo esto para decir, yo entiendo la relevancia que el presidente le asigna a ese tema, si lo veo con el telón de fondo de lo que ha significado en la historia política y en la evolución constitucional del país. De la conducta política. Claro. Ahora, evidentemente, el presidente está ya inhabilitado para un tercer mandato, como lo está Danilo Medina y como lo está probablemente Hipólito Mejía. Pero ¿por qué Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente y 5 veces candidato, pueda todavía ser nuevamente candidato? Bueno, ahí hay, eso es una... me parece que como que no hay igualdad. El concepto de la igualdad. No es un tema de igualdad, Miguel. No. Es un tema de
Esa discusión se ha tenido mucho aquí. El expresidente Fernández ha tenido suerte en el tire de los dados de las modificaciones constitucionales porque que ha tenido el país. Suerte inducida, ¿no? Suerte Porque lo que está prohibido realmente es la Ayudada. reelección consecutiva, no la diferida, que puede ser peor que la consecutiva. Sí, sí, porque la redacción actual lo que impide es repostularse, o sea, garantiza una repostulación y nunca más. Y nunca más. Pero no alternada, o sea, con un periodo de vacaciones. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Por eso Hipólito no podía ser presidente cuando salió del gobierno. Lo rehabilitó la reforma del 10. Bueno, sí, cierto, tienes razón. Lo rehabilitó Tienes razón, es verdad. Es verdad. Pero tiene efectos retroactivos en ese aspecto una reforma constitucional. No. ¿Puede una reforma constitucional habilitar a una persona que estaba deshabilitada o inhabilitar a una que estaba habilitada? Mire, la disposición transitoria última de la Constitución dice: esta Constitución entrará en vigor a partir de su proclamación. Es decir, todo lo que pasó antes no tiene... A partir de su Reseteo. proclamación. El reseteo. Pero es una interpretación que parece antojadiza, ¿no? Es muy antojadiza. Muy antojadiza. Es muy antojadiza. No hay medias tintas, es muy antojadiza. Bueno, entonces la gente tiene temores fundamentados con relación a la posibilidad de que detrás de una propuesta de reforma constitucional esté la habilitación nuevamente del presidente Abinader, con el cual automáticamente quedarían habilitados todos los demás. No, pero espérese. ¿Cómo puede...? Yo voy a hacer una pregunta, y perdón que haga yo el rol de Miguel Guerrero. O sea, ¿cómo podría el presidente, porque es algo que he escuchado, cómo podría el expresidente Medina quedar rehabilitado si no se modifica el artículo 124 de la Constitución? Si el presidente Medina salió del gobierno inhabilitado para volver a presentarse, es la misma situación del presidente Abinader, por tanto, a menos, y yo en esto quiero ser como categórico, a menos que se modifique el artículo 124, es decir, la regla de 2 periodos y nunca más, no hay forma ni que el presidente Abinader, ni que el presidente Medina, ni que nadie que ya haya estado inhabilitado, Porque son situaciones jurídicas que ya... se rehabilite por una reforma constitucional. Esa es la más desacertada y miope de los pronunciamientos que he oído sobre las consecuencias probables de una reforma constitucional. No hay manera. No hay manera. Porque que borre todo el pasado consolidado a la luz de la Constitución vigente. O situaciones jurídicas Y lo consolidado a la luz de la Constitución vigente, si lo pensamos en clave del expresidente Medina y del presidente Abinader, es que ellos están inhabilitados. Claro, es como que un tribunal diga todos los fallos que se han generado en virtud de esta Constitución quedan anulados y comienza de nuevo en virtud de la Constitución nueva. Bueno, pero estamos hablando de que la reforma de la Constitución no cambia la Constitución, ¿no? Si no cambia el texto completo. Porque el hecho de que se modifiquen en una potencial reforma de la Constitución, y pregunto, como lego que soy en materia constitucional, y para provecho de las personas que pudieran estar viendo el programa en la noche de hoy, es decir, para aquellos que no son duchos en materia constitucional, se le quedan muchas inquietudes, ¿no?, con relación a esto, porque parecería entonces que de los 10 o 11 millones de dominicanos que existen, 10.999.999 pueden ser postulados a la presidencia de la República, a excepción de uno solo. Lo que pasa... Eso es una discusión Sí, que no, tiene que ver con la igualdad de derechos. No tiene que ver con la igualdad de derechos. Bueno, Perdón. eso puede ser una interpretación. No tiene que ver con la igualdad de derechos. Es decir, ser presidente de la República en un régimen presidencialista de gobierno es ser el ciudadano entre todos sus pares que tiene más posibilidades de acumulación, de control y de crecimiento del poder en sus manos. Por tanto, la delimitación de las veces y del periodo por el cual un ciudadano puede ser presidente de la República tiene que ver con la sustentación misma del régimen republicano y presidencialista de gobierno. No es una cuestión de igualdad. Cuando usted opta por ir a la presidencia, lo hace sabiendo que tiene unos límites temporales para su ejercicio, que tienen que ver con
la esencia de la Constitución, que es controlar, establecer control al ejercicio del Perfecto. poder. La igualdad de derechos pero- se ejerce al momento de poder acceder a esa posición, de aspirar. ¿no? Pero lo que quiero decir que ustedes aclaren, porque no tengo yo la capacidad para aclararlo y entiendo que es una inquietud de mucha gente porque me han cuestionado y me han preguntado a mí sobre ese tema. Es decir, haya o no una reforma constitucional, es decir, el presidente de la República queda inhabilitado para no ser más presidente de la República cuando termine su segundo mandato el 16 de agosto del 28. Tampoco podrá hacerlo Hipólito Mejía y tampoco podrá hacerlo Danilo Medina, pero habrá un expresidente que ha sido más presidente veces que todos los otros presidentes que todavía tienen la facultad o la posibilidad de ser candidato. Sí. Porque los ciclos de reforma, déjeme ver si yo desenredo la tripa. En el año 2006, 2007, inició un proceso de reforma de la Constitución. En ese momento el presidente Fernández ya estaba inhabilitado para un nuevo periodo. Porque en el 2008, antes de que se modificara la Constitución, ya le estaba inhabilitado para un nuevo periodo. Esa es una de las razones por las que su proyecto de reforma constitucional incluía como propuesta, incluía el modelo brasileño, que era dos periodos, una alternancia, dos periodos y una alternancia. Esa propuesta no pasó en la Asamblea Nacional. Y lo que la Asamblea Nacional aprobó fue 2 periodos y nunca más, volver al 2002. Eso hizo que el presidente Fernández pudiera repostularse en el 2020. No, en el 16 él no fue candidato. Pero podía él no fue hacerlo. candidato, pero fue efectivamente candidato en el 20. ¿Qué pasa? El presidente Medina modifica la Constitución en el 15, y la Constitución del 15 dice 2 periodos y nunca más. A partir del 15. El presidente Fernández se postula en el 20 en el marco de la Constitución del 15 y él no ha sido presidente a partir de esa Constitución. Por eso él puede, y serlo 2 veces, por lo menos candidato. Porque en el 10, la del 10 lo que establecía era que no podía, era sin reelección, un solo periodo. Sí, sin reelección. Entonces, cuando se modifica en el 15, se cambia el texto del 124 y entonces ahí sí. Claro. Sí, por eso que yo me equivoqué. Sí, en el 15 fue que se estableció 2 periodos. Exacto, porque en el 10 sí se colocó la alternancia, ¿no? De uno sí, uno no, uno sí, uno no. Correcto. La propuesta fue 2 y alternancia. Y no. Lo que se Pero aprobó fue se redujo, correcto. y alternancia. 1 y alternancia. Ahora, exactamente. la preocupación que existe en el ánimo de mucha gente, preocupada por las consecuencias políticas que pudieran derivarse de una forzosa modificación de la Constitución, tiene que ver con el historial alrededor de las reformas constitucionales. En los últimos años, las últimas constituciones que ha tenido el país, o las últimas reformas, están directamente o indirectamente relacionados con el tema de la presidencia y la reelección presidencial. No, es que no es un tema de los últimos años. El 92% de las 92, modificaciones exactamente. que la Constitución Entonces ha tenido en hay el país. temores. Esa es la regla. Entonces hay temores justificados de que realmente el propósito detrás de esta iniciativa se esconda la posibilidad de rehabilitar a partir del 28 al presidente en ejercicio. O de que esa ventana quede abierta. A mí, en lo particular, en el 28, el presidente Abinader saldrá del gobierno con apenas 61 años. A la edad que el presidente Balaguer llegó por primera vez. A la vez que llegó Sí. por primera vez. Paradójico, Pero los otros potenciales candidatos tendrán más de 70. yo voy a guardar la sorpresa para cuando pase. Me sorprendería. Ahora, a mí ese es un tema que no me preocupa. Bien, tenemos que hacer, con el permiso de ustedes, una segunda y última pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en el debate de la semana. Yo tengo una... No, él no va a hacer eso. Bien, estamos de regreso en el debate de la Escribe. semana. Entramos a la parte final ya del debate de esta noche, que ha estado versando sobre la propuesta del presidente
de adelantar una reforma constitucional, que ha dicho que es la garantía que él le puede ofrecer al país de que no va a intentar un tercer mandato como se lo prohíbe la actual Constitución de la Nación Dominicana. Si el presidente no logra introducir esa reforma y tiene que retirarse de la presidencia de la República cuando le toque el final de su mandato, quedará como siempre, o quedará de todas maneras como líder del partido, porque es un hombre joven todavía, lleno de mucho vigor, y se ve que ha ganado un liderazgo muy fuerte, y el único contendor real que él tiene es Hipólito Mejía, que ya no jugará un papel tan importante como él está llamado todavía a desempeñar en la vida política nacional. Pero si no logra, si introduce esa reforma y no la logra, eso equivaldría a una derrota política que podría empañar su liderazgo incluso a lo interno de su partido. ¿No le parece? Bueno, la garantía de que lo logre, de que el presidente logre la reforma es alta, porque tiene la mayoría necesaria y tiene todavía el respaldo social y la legitimidad para hacerlo. Yo no creo que él vaya a intentar dejar alguna duda sobre si realmente él quiere volver en el 2028, ¿no? Porque, primero, eso es un riesgo de capital político muy fuerte. Corre el riesgo de que haya una fractura o que comiencen las fracturas dentro del PRM, por lo que explicaba anteriormente. Esos proyectos están montados en base a la alternancia del poder. O sea, ahí hay un pacto, usted va 8 años, primero era por 4 y luego modificaron los estatutos del PRM que prohibían la reelección, sí, claro, y le dieron una especie de licencia adicional al presidente. Pero ya eso llega hasta ahí. Ya hay otros proyectos que están montándose y que obviamente necesitan poder acceder a la... Bueno, yo en contraste pienso que esos proyectos que se están montando tendrían mucha similitud a los 7 u 8, 9 proyectos que se montaron en el PLD desde el año 2017 y que mientras estuvo en el poder el partido no sufrió ningún tipo de implosión ni explosión. Y pienso que mientras el PRM se mantenga en el poder tampoco sufrirá ningún tipo de implosión, porque los partidos muy difícilmente se dividen en el poder. Nosotros en la historia republicana no hemos vivido esa realidad, porque mientras está en el gobierno hay otros criterios acomodaticios para lo que son miembros de ese partido. Pero el partido se dividió, el PLD se dividió en el poder. Bueno, en el año 2019, posterior a unas primarias, pero porque el actual presidente de la República en ese momento estaba inhabilitado para poder postularse nueva vez. En este caso, si logra el presidente Abinader poder habilitarse, la situación sería distinta, que precisamente lo que no logró el expresidente Danilo Medina cuando hasta se movilizaron hacia el Congreso. Bueno, o sea, creo que todos lo recordamos, ¿no? Las intentivas de una modificación. Recordemos que el historial de división de lo que es hoy el PRM es histórico, ¿no? Porque sí, la fragmentación de ese partido ha generado todos los otros partidos, a excepción del Partido Reformista Social Cristiano. El PRM nació a sillazo. Y ha nacido a sillazo. Sí. Tiene un historial muy de lucha democrática. De lucha democrática. Muy interesante. Claro. Pero, ¿cómo ven ustedes entonces? ¿Qué efecto podría tener en la paz social y en la vida política dominicana el intento de forzar todas esas reformas? Porque el presidente ha hablado que son 12 reformas. Que vienen, y está la reforma laboral, está la reforma de la seguridad social, que son fundamentales también. Sí, bueno, es que, por ejemplo, en el tema fiscal, no se puede hablar de reforma fiscal sin una reforma del sector eléctrico. O sea, es algo que va de la mano. Tampoco se puede hablar de aumentar la carga fiscal o de quitar exenciones a ciertos grupos económicos o sectores económicos. Bueno, el subsidio eléctrico va a ascender este año a más de 1.500 millones de dólares. Exactamente, o sea, eso es insostenible. Eso en 2019 eran 600, 700 millones de dólares. Entonces, tampoco se puede hablar, porque hay que tener conversaciones serias sobre el tema, por ejemplo, de la cesantía en el sector laboral. Si bien es cierto que es un derecho adquirido de los trabajadores, no menos cierto es que el mercado laboral de la República Dominicana
está en los niveles de informalidad más altos de la historia, la Bueno, y precarización además, del empleo. la creación de un empleo le crea a todas las empresas un pasivo. Obviamente, la mayoría de las Es un empresas... pasivo que sigue creciendo La infinitamente. La mayoría de las empresas aquí no pueden, no tienen cómo manejar su carga laboral. Nosotros tenemos una economía que depende mucho de las MIPYMES. O sea, esa es la realidad. Y el código laboral ya entiendo que es una legislación que merita revisión y tiene que ir en ese paquete de reformas. Si tú vas a apretar por un lado, tienes que aflojar por el otro para conseguir equilibrio. El problema es que aprobamos leyes para no cumplirlas. Porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Social, y no estoy cambiando el tema, que ha sido celebrada como una de las leyes sociales más importantes que ha tenido la República Dominicana y cuya discusión duró, yo creo que, si mal no recuerdo, 10 años. Esa ley fue aprobada por el Congreso con 3 principios fundamentales: universal, única y obligatoria. Y una vez aprobada esa ley, el Congreso de la República, que la aprobó con esos 3 conceptos, tiene su propio sistema de seguridad social. Y luego el Tribunal Constitucional tiene también su sistema de seguridad social. Y la Junta Central Electoral también lo tiene. Y lo tiene, lo tiene la Suprema Corte de Justicia, lo tiene la Presidencia de la República, lo tiene el Banco Central, lo tiene todo el mundo. ¿Cómo puede funcionar una ley si se viola y la violan las instituciones del Estado, no los entes privados? Porque lo que ha hecho ineficiente y ha hecho de la seguridad social un intento de reforma ha sido la violación por parte de los estamentos del Estado dominicano, Pero que no respetan esa ley. Es lo mismo que el sector eléctrico. Los usuarios grandes son no regulados. Los sitios donde hay gente que paga la luz, eso está fuera de la distribuidora. Tienen un sistema de distribución aparte. O sea, es la misma línea. Aprobamos cosas para no... Pero sobre la consecuencia que usted señalaba, que se le pudieran generar al presidente Abinader a partir de estas reformas, me generan dudas. Porque hay 4 factores elementales. La oposición está desarticulada. La sociedad civil que apoyó al presidente Abinader, la Marcha Verde, que le tomó años articularse, está desarticulada. La iglesia no necesariamente está desarticulada, pero no tiene un liderazgo tan férreo como lo tenía en décadas anteriores. Y el empresariado en estos 4 años no fijó posiciones, digamos, severas sobre ninguno de los temas, sino más bien de que, bueno, estamos observando tal cosa o estamos partiendo de la idea de tal cosa, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ve esas 4... Pero parece el único sector coherente en el país. Precisamente porque es el único que ha mantenido su articulación, pero por eso digo, no ha planteado posiciones severas, aunque sigue articulado. Entonces, los otros 3 que son de suma importancia, que es la oposición, la sociedad civil y la iglesia, no muestran, digamos, al menos esa articulación que sí muestra el sector empresarial. Entonces, por eso digo que no creo que haya en principio o rápidamente una reacción convulsa a esas reformas que sin ningún problema puede pasar el presidente Abinader en el Congreso. Bueno, nadie duda de que el presidente tiene la facultad y tiene la posibilidad de introducir y hacer aprobar cualquier cosa que quiera en el Congreso de la República, pero una cosa es lo que apruebe el Congreso y otra cosa es los efectos que esas aprobaciones puedan tener en el ánimo público, ¿no? Que es realmente lo que tiene sentido para un gobierno. Yo creo que la única posibilidad de alguna situación de crisis en las iniciativas de reforma que sobre las que se ha hablado es la de la reforma fiscal por lo sensible del tema. O sea, nadie quiere, la gente más pobre no quiere que se amplíe la base del ITEVIS, los que más contribuyen no quieren que se incremente el impuesto sobre la renta, no quieren que se eleve la presión del ITEVIS. Es decir, nadie quiere, pero es una necesidad. Entonces es la más sensible de todas. Por eso yo pienso, creo que lo comentábamos en una de las pausas, y yo pienso que la apuesta estratégica de iniciar con la modificación de la Constitución tiene que ver con eso, con crear unas condiciones de legitimación por parte del presidente de la República para poder sentarse ante el país a entonces explicar los contenidos probables y las metas de la reforma tributaria. Pero la verdad es que la fiscal no puede ser postergada indefinidamente.
No, no creo que va a ser indefinidamente. Yo pienso que este año debe haber una Yo creo reforma que fiscal. coincido, creo que antes de cerrar el año ellos deberían tener también ya... Por lo mismo que se ha hablado antes, hay una fecha, un calendario Sí. para la presentación del proyecto Fechas del fatales. presupuesto, fechas fatales, Correcto. y ahí tiene que estar por lo menos esbozado para dónde, van a ser las líneas maestras para en ese Mínimamente, tema, sí, mínimamente, mínimamente, sí. que sea enunciada. Ahora, yo quiero volver a la pregunta inicial. ¿Necesitamos realmente una reforma de la Constitución? Es que yo, Para aquellos que sintonizaron tarde. es que yo pienso, vuelvo y digo, que el tema, la pregunta en términos estrictamente políticos no es la pregunta. La Constitución amerita ser reformada. Yo pienso que sí. Yo pienso Pero que podemos sí. vivir con la que tenemos, ¿no? Por supuesto. Podemos supuesto. vivir. Pero yo pienso que mucha más claridad ha dado también el profesor Cristóbal al señalar que la estrategia de colocar la modificación constitucional al inicio es también una estrategia de legitimar las posteriores reformas. Claro. Porque evidentemente iniciar con las otras, que son mucho más traumáticas, reduce los márgenes de maniobra político del gobierno para poder seguir, digamos, con las demás, ¿no? Para poder avanzar. Entonces tiene que hacerlo de menor a mayor, ¿no? ¿Cuáles me generan menos efectos nocivos hacia la opinión pública, hacia la sociedad en sentido general, hacia los sectores que más influyen en la sociedad dominicana? Y luego entonces, ¿dónde toco más intereses? Pero la composición del Congreso podría ser un elemento muy negativo, porque todo lo que se apruebe allí sería la visión de un solo sector político del país. Yo creo que eso puede tener mucho peso en el ánimo nacional. Sí, precisamente de ahí deriva la necesidad del presidente Abinader de construir confianza en la sociedad. O sea, que sea una reforma donde si ya se está mercadeando así, donde él se va a quitar poder o se va a quitar prerrogativas, ¿entiendes? O sea, es para tratar de construir lo que se ha dicho aquí, legitimidad y sobre todo confianza de los actores en la sociedad. Bien, nos quedan solamente 2 minutos. Yo quisiera saber finalmente su opinión muy brevemente, no un monosílabo por supuesto, pero muy brevemente, ¿qué puede pasar con los esfuerzos del presidente y cuál sería la fecha realmente buena para que el Congreso de la República apruebe o comience la discusión? Porque evidentemente la legislatura está a punto de terminar y habría que esperar el 16 de agosto que se instale el nuevo Congreso, porque será un Congreso nuevo. Yo pienso que esa discusión obviamente será con el nuevo Congreso. El gobierno ahora tiene con qué mantener la narrativa, que son los tuit decretos, ahora por WhatsApp. Todo el mundo está a la expectativa de cómo se va a conformar el nuevo gabinete, y entonces se le da un respiro, pero a partir del 16 de agosto sí, por los temas de calendario que hemos conversado, Sí. yo creo que vamos a entrar en ese proceso. Sí, se canta Playboy Sí. Correcto. el día 16 de agosto. Bueno, el presidente anunció formalmente ya que la reforma constitucional la va a someter el 16 de El agosto. 16 de agosto, Por tanto, es previsible, si se somete, que la ley se apruebe en un plazo relativamente breve, y después de aprobada, la Asamblea tiene 15 días de conformidad con la Constitución Para instalarse. instalarse y empezar a sesionar. Claro, me parece la apuesta un poco arriesgada de, sin consensuar eso con nadie, sin hablar con nadie, Sí. pues lanzarlo y que la gente se entere después que lo lleve Pero al a Congreso. diferencia del pasado, esta vez serán pocos los senadores y diputados que se retirarán del Congreso, porque son muy pocos los de oposición, ¿no? Así es. No se notará. Esa es la realidad, no se notará el vacío. Bueno, caballero, muy agradecido por la magnífica oportunidad de poder discutir esto con la franqueza y la profundidad con que ustedes lo han hecho, porque realmente las propuestas de reforma, no importa de cuál reforma se trate, han creado mucha inquietud en el ánimo nacional, especialmente porque la gente entiende que la división política que existe en el país podría, esa reforma, ser un germen nuevo de división en la sociedad dominicana. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.